En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos dorados, vivía un hombre que todos creían pobre. Vestía ropa sencilla, caminaba por las calles polvorientas y trabajaba en el mercado ayudando a los comerciantes a cargar sacos de trigo. Nadie imaginaba que aquel hombre tranquilo era en realidad Alejandro de Valmont, uno de los duques más ricos y poderosos del reino. Alejandro había perdido la fe en el amor. Durante años, muchas mujeres de la alta sociedad se acercaron a él, pero no por su corazón, sino por su título, su castillo y su fortuna. Cada sonrisa parecía falsa, cada promesa de amor sonaba vacía. Cansado de las mentiras, decidió hacer algo que ningún noble había hecho antes. Dejó su castillo. Se quitó los trajes elegantes, escondió su identidad y viajó a un pequeño pueblo donde nadie lo conocía. Allí fingió ser un hombre pobre llamado Mateo. Su plan era simple: encontrar a alguien que lo quisiera sin saber quién era realmente. Pero el destino tenía otros planes. En ese mismo pueblo vivía Lucía, una joven que todos rechazaban. No era rica, no vestía ropa elegante y trabajaba limpiando la pequeña panadería del pueblo. Algunos decían que era demasiado callada, otros se burlaban de su ropa vieja. Nadie quería estar cerca de ella. Pero Lucía tenía algo que nadie veía: un corazón puro. Un día, mientras Mateo ayudaba en el mercado, un comerciante lo acusó falsamente de robar unas monedas. «El ladrón», gritó el hombre. «Siempre supe que los pobres no son de fiar». La gente comenzó a mirarlo con desprecio. Algunos incluso querían echarlo del mercado. Entonces, una voz suave rompió el silencio. «Él no robó nada». Todos voltearon. Era Lucía. La joven caminó lentamente hasta Mateo y miró al comerciante con valentía. «Yo lo vi trabajando toda la mañana», dijo. No tomó nada. El comerciante dudó, y finalmente encontró las monedas en su propio bolsillo. Avergonzado, se marchó sin decir una palabra. Mateo se quedó sorprendido. Era la primera persona que lo defendía sin esperar nada a cambio. «Gracias», dijo él. Lucía sonrió ligeramente. A veces las personas solo necesitan que alguien crea en ellas. Desde ese día comenzaron a hablar cada tarde. Mateo ayudaba en la panadería y Lucía le enseñaba a hacer pan. Reían, conversaban y compartían historias sencillas. Por primera vez en muchos años, Alejandro sentía algo real. Pero también sentía miedo. ¿Qué pasaría si Lucía descubría quién era en realidad? Una noche, mientras caminaban bajo las estrellas, Mateo le hizo una pregunta. «Lucía, si un hombre pobre te pidiera compartir su vida contigo, ¿lo aceptarías?» Lucía bajó la mirada por un momento. «La riqueza no me importa», respondió. «Solo quiero a alguien que tenga un buen corazón». Esas palabras tocaron profundamente a Alejandro. Sin embargo, la verdad no podía esconderse para siempre. Semanas después, el pueblo recibió una visita inesperada. Carruajes negros, guardias reales y un grupo de nobles llegaron buscando al duque Alejandro de Valmont. Cuando los guardias lo encontraron en la panadería, todos quedaron en shock. «Su excelencia», dijo uno de ellos inclinándose. «El reino lo ha estado buscando». El silencio llenó el lugar. Lucía miró a Mateo, o mejor dicho, a Alejandro. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. «¿Eres un duque?», preguntó en voz baja. Alejandro asintió lentamente. «Sí, pero cuando estoy contigo solo soy Mateo». El pueblo entero quedó impactado. Aquellas mismas personas que lo ignoraban ahora querían acercarse a él. Pero Alejandro solo miraba a Lucía. «Lucía», dijo con sinceridad, «vine aquí buscando a alguien que me amara sin saber quién soy. Y tú fuiste la única que me defendió cuando todos dudaban de mí». Lucía guardó silencio por un momento. Luego preguntó algo inesperado. «Si no fuera un duque, ¿seguirías queriendo estar conmigo?» Alejandro sonrió. «Claro que sí». Entonces Lucía también sonrió. «Entonces tu título no cambia nada». Los murmullos llenaron la panadería. Nadie podía creer que la mujer más rechazada del pueblo era la única que había elegido al duque cuando todos pensaban que era pobre. Meses después, Lucía llegó al gran castillo de Valmont. Pero no como sirvienta. Llegó como duquesa. Y aunque el castillo estaba lleno de riqueza, Alejandro siempre decía lo mismo. «El mayor tesoro que encontré fue un corazón que me amó cuando no tenía nada». Porque a veces, la persona que todos rechazan es la única capaz de amar de verdad. El castillo de Valmont era enorme.
elegante y lleno de lujos. Sus grandes ventanales dejaban entrar la luz del amanecer y los jardines estaban llenos de flores raras que llegaban de distintos rincones del reino. Para muchos, vivir allí era un sueño. Pero para Lucía, todo aquello era nuevo y un poco abrumador. El primer día que llegó al castillo, los sirvientes se alinearon a ambos lados del gran salón para recibirla. Algunos inclinaban la cabeza con respeto, pero otros la miraban con curiosidad. Después de todo, todos sabían la historia. La nueva duquesa había sido una simple panadera, la mujer que el pueblo solía rechazar. Mientras caminaba por el enorme pasillo de mármol, Lucía sentía las miradas sobre ella. No era odio exactamente, pero tampoco aceptación. Alejandro notó su incomodidad. «No tienes que cambiar quién eres», le dijo suavemente. «Este castillo ahora también es tu hogar». Lucía sonrió con timidez. «Solo necesito un poco de tiempo». Sin embargo, no todos en el castillo estaban felices con la decisión del duque. Una mujer observaba todo desde el balcón del segundo piso. Vestía un elegante vestido azul oscuro y su mirada era fría. Era Isabella de Montenegro, hija de una poderosa familia noble. Durante años, Isabella había estado convencida de que algún día se casaría con Alejandro. Su familia había planeado esa unión durante mucho tiempo. Un matrimonio entre ellos uniría dos grandes fortunas y fortalecería su poder en el reino. Pero todo se había arruinado. Por culpa de una panadera. Isabella apretó el abanico entre sus manos mientras miraba a Lucía. «Esto no puede quedarse así», murmuró. Esa misma noche, durante la cena en el gran salón, Isabella apareció inesperadamente. «Duque Alejandro», dijo con una elegante reverencia. «Me alegra ver que regresaste al castillo». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «Isabella, no esperaba verte aquí. Mi padre me envió para hablar de asuntos familiares», respondió con una sonrisa perfecta. Entonces sus ojos se movieron hacia Lucía. La observó de pies a cabeza con una expresión que parecía amable, pero estaba llena de desprecio. «Y supongo que ella es la nueva duquesa». Lucía sintió un pequeño nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. «Mucho gusto», dijo educadamente. Isabella sonrió. «Encantada». Pero su tono no sonaba sincero. Durante la cena, Isabella habló constantemente sobre bailes nobles, eventos reales y costumbres de la alta sociedad. Cada palabra parecía una forma de recordar que Lucía no pertenecía a ese mundo. «En el último baile real», dijo Isabella, «asistieron las familias más importantes del reino. Solo los verdaderos nobles saben comportarse en un lugar así». Luego miró directamente a Lucía. «Debe ser difícil aprender todo eso, cuando uno no nació en la nobleza». El salón quedó en silencio. Los sirvientes dejaron de moverse por un momento. Alejandro estaba a punto de responder, pero Lucía habló primero. «Tal vez sea difícil», dijo con calma. «Pero creo que la verdadera nobleza no viene de la sangre, sino del corazón». Algunos sirvientes intercambiaron miradas sorprendidas. Isabella mantuvo su sonrisa, pero sus ojos brillaron con irritación. «¡Qué respuesta tan interesante!». La cena terminó poco después, pero Isabella no tenía intención de rendirse. Durante los días siguientes comenzó a moverse por el castillo como si todavía fuera parte de él. Hablaba con los sirvientes, asistía a reuniones y recordaba constantemente su antigua cercanía con el duque. Poco a poco, comenzaron a circular rumores. «Dicen que Lucía no sabe comportarse como duquesa. Escuché que antes limpiaba mesas en una panadería. Una mujer así no puede gobernar este castillo». Lucía escuchó algunos de esos comentarios por casualidad en los pasillos. No respondió, pero cada palabra era como una pequeña herida. Una tarde, decidió caminar sola por los jardines para despejar su mente. El aire era fresco y las flores llenaban el lugar con un aroma suave. Mientras caminaba, escuchó una voz detrás de ella. «No deberías tomarte en serio lo que dice la gente». Lucía se dio la vuelta. Era Alejandro. El duque caminó hasta ella y tomó suavemente su mano. «Sé lo que Isabella está intentando hacer», dijo. «Quiere que dudes de ti misma». Lucía bajó la mirada. «Tal vez tenga razón». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué? Tal vez este lugar es demasiado grande para mí», susurró ella. «Tal vez tú mereces a alguien que realmente pertenezca a este mundo». Alejandro levantó suavemente su barbilla para que lo mirara. «Lucía,
Cuando estaba rodeado de nobles, me sentía más solo que nunca. Pero contigo, incluso en una pequeña panadería, sentía que tenía todo. Sus ojos se suavizaron. No necesito a la mujer perfecta para la nobleza. Necesito a la mujer que me enseñó lo que significa el amor verdadero. Lucía sintió que las lágrimas querían salir, pero sonrió. Sin embargo, desde la ventana del segundo piso, Isabella observaba todo. Sus ojos estaban llenos de rabia. Muy bien, susurró. Si no puedo separarlos con palabras, tendré que hacerlo de otra manera. Y en ese momento, comenzó a planear algo mucho más peligroso. Algo que podría destruir la vida de Lucía para siempre. Pero Lucía aún no sabía que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. Los días pasaban en el castillo de Valmont, pero el ambiente ya no era tan tranquilo como antes. Aunque Lucía intentaba adaptarse a su nueva vida como duquesa, algo en el aire se sentía diferente. Los sirvientes susurraban en los pasillos y algunas miradas estaban llenas de dudas. Todo era parte del plan de Isabella. Una tarde, Isabella reunió discretamente a 2 sirvientas del castillo. «He escuchado algo preocupante», dijo con voz suave. «Parece que algunas joyas del tesoro del castillo han desaparecido». Las sirvientas se miraron entre sí, confundidas. «¿Desaparecido, señorita?» Isabella suspiró como si estuviera preocupada. «Sí, y alguien me dijo que la última persona cerca del salón del tesoro fue la nueva duquesa». Las sirvientas quedaron en silencio. «No puede ser», dijo una de ellas. Isabella se encogió ligeramente de hombros. «Yo tampoco quiero creerlo. Pero a veces las personas que vienen de la pobreza tienen tentaciones difíciles de resistir». Sus palabras comenzaron a esparcirse por el castillo como fuego. Esa misma noche, varios guardias revisaban discretamente algunas habitaciones. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían lo que estaban buscando. Mientras tanto, Lucía estaba en la biblioteca del castillo, leyendo un viejo libro de historia. Siempre había amado aprender cosas nuevas. De repente, la puerta se abrió con fuerza. 2 guardias entraron acompañados por Isabella. Lucía levantó la mirada sorprendida. ¿Ocurre algo? Isabella caminó lentamente hacia ella. «Lamento mucho esto, duquesa, pero algunas joyas del castillo han desaparecido». Lucía frunció el ceño. «¿Joyas?» «Sí», continuó Isabella. «Y varios sirvientes dicen haberte visto cerca del salón del tesoro esta mañana». Lucía se quedó en silencio por un momento. Era verdad que había pasado por ese pasillo, pero solo porque estaba explorando el castillo. «Yo no tomé nada», dijo con calma. Isabella suspiró. «Espero que sea cierto. Pero para evitar dudas, tendremos que revisar tu habitación». Los guardias caminaron hacia la puerta. Lucía sintió un nudo en el estómago. «Adelante», dijo finalmente. «No tengo nada que esconder». Minutos después llegaron a su habitación. Los guardias comenzaron a revisar cajones, armarios y baúles. Lucía permanecía de pie, tratando de mantener la calma. Entonces uno de los guardias abrió una pequeña caja de madera sobre la mesa. Dentro, brillaba un collar de diamantes, uno de los más valiosos del tesoro del castillo. El silencio llenó la habitación. El guardia levantó el collar lentamente. «Lo encontramos». Lucía sintió que el mundo se detenía. «Eso no es mío», susurró. Isabella fingió sorpresa, aunque en su interior estaba sonriendo. «¡Qué situación tan triste!», dijo. «Nunca pensé que algo así pudiera pasar». En ese momento, una voz fuerte resonó en el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?». Todos voltearon. Era Alejandro. El duque entró rápidamente en la habitación y miró a los guardias. «Explíquense». El guardia levantó el collar. «Mi señor, encontramos esto en la habitación de la duquesa». Alejandro miró el collar, luego miró a Lucía. Sus ojos buscaban la verdad en su rostro. «Lucía, ¿tú tomaste esto?». Lucía sintió que las lágrimas querían salir, pero negó con la cabeza. «No, solo una palabra». Pero estaba llena de sinceridad. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego caminó hasta el guardia y tomó el collar. «Lucía no es una ladrona». Isabella frunció ligeramente el ceño. «Alejandro, las pruebas están aquí». El duque la miró con frialdad. «Las pruebas pueden ser manipuladas». Isabella abrió los ojos con sorpresa. «¿Estás diciendo que alguien la está incriminando?». Alejandro no respondió de inmediato.
pero su mirada se dirigió lentamente hacia Isabella. El aire en la habitación se volvió pesado. Isabella sintió por primera vez un pequeño miedo. ¿Insinúas que yo? No estoy insinuando nada, dijo Alejandro con calma. Pero conozco a Lucía. Y confío en ella. Lucía lo miró con sorpresa. Nunca antes alguien había confiado en ella de esa manera. Sin embargo, Isabella no estaba dispuesta a rendirse. Sonrió ligeramente. Muy bien, dijo. Entonces dejemos que el Consejo Noble investigue el asunto. Alejandro frunció el ceño. El Consejo Noble era un grupo de poderosos aristócratas que juzgaban asuntos importantes del reino. Si Lucía era acusada oficialmente, su reputación podría quedar destruida para siempre. Isabella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miró a Lucía con una sonrisa fría. Si eres inocente, no tienes nada que temer. Pero en su interior, Isabella estaba segura de algo. El Consejo Noble jamás aceptaría a una duquesa que alguna vez fue una simple panadera. Y muy pronto, Lucía tendría que enfrentar un juicio que podría arrebatarle todo. Su título, su honor, y tal vez, incluso el amor del duque. Pero lo que Isabella no sabía, era que alguien en el castillo había visto algo aquella noche. Algo que podía cambiarlo todo. Y esa persona estaba a punto de revelar la verdad. La noticia del posible juicio se extendió rápidamente por todo el castillo de Valmont. Los sirvientes hablaban en voz baja en los pasillos, los guardias observaban con atención cada movimiento, y en el gran salón ya se preparaba la llegada del Consejo Noble. Para Lucía, cada hora parecía más pesada que la anterior. Aquella noche no pudo dormir. Se sentó cerca de la ventana de su habitación mirando el jardín oscuro del castillo. El viento movía lentamente los árboles, y la luna iluminaba las fuentes de piedra. No robé nada, susurró para sí misma. Pero sabía que en el mundo de los nobles, la verdad no siempre era suficiente. Al día siguiente, el castillo estaba lleno de carruajes. Uno tras otro, los miembros del consejo comenzaron a llegar. Eran hombres mayores, vestidos con ropas elegantes y capas pesadas que mostraban el símbolo de sus familias. En el gran salón, Alejandro caminaba de un lado a otro con el rostro serio. Lucía se acercó lentamente. Alejandro. El duque se detuvo y la miró. Esto no debería estar pasando, dijo con frustración. Nadie tiene derecho a tratarte así. Lucía respiró profundamente. Si huyo o me escondo, pensarán que soy culpable. Alejandro apretó los puños. No dejaré que te destruyan. Ella sonrió suavemente. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Alejandro tomó su mano con fuerza. Siempre. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Isabella estaba completamente tranquila. Observaba su reflejo en un espejo mientras una sirvienta acomodaba su vestido. Todo saldrá perfecto, murmuró. En su mente, el plan era simple. El consejo declararía culpable a Lucía, su reputación quedaría arruinada, y Alejandro finalmente entendería que una mujer del pueblo no podía ocupar el lugar de una duquesa. Pero había algo que Isabella no sabía. En las cocinas del castillo, una joven sirvienta llamada María estaba temblando. La noche anterior, cuando llevaba comida a los guardias, había pasado por el pasillo cercano a la habitación de Lucía. Allí vio algo extraño. Había visto a Isabella salir silenciosamente de la habitación de la duquesa. En ese momento no entendió lo que significaba. Pero cuando escuchó que el collar había sido encontrado allí, todo cobró sentido. María estaba aterrada. Isabella era poderosa. Si hablaba, podría perder su trabajo. O algo peor. Pero también recordaba algo más. Recordaba cómo Lucía siempre trataba a los sirvientes con respeto. A diferencia de muchos nobles, nunca los miraba con desprecio. No puedo quedarme callada, susurró María. En ese momento, las campanas del castillo sonaron. El juicio estaba a punto de comenzar. En el gran salón, los miembros del consejo se sentaron alrededor de una larga mesa de madera oscura. Sus rostros eran serios, y el ambiente estaba lleno de tensión. Lucía se encontraba de pie frente a ellos. A su lado estaba Alejandro. Entre el público, Isabella observaba con una pequeña sonrisa. Uno de los miembros del consejo habló. Estamos aquí para juzgar una acusación grave. Se ha encontrado un collar del tesoro del castillo en la habitación de la duquesa Lucía. Otro noble agregó. Si se demuestra su culpabilidad,
Perderá su título y será expulsada de este castillo. El silencio llenó la sala. Duquesa Lucía, dijo el primer noble. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Lucía respiró profundamente. Sus manos temblaban un poco, pero su voz fue firme. No robé ese collar. Algunos nobles intercambiaron miradas escépticas. Las pruebas dicen lo contrario, dijo uno de ellos. Entonces Alejandro habló. Yo confío en ella. Su voz resonó en todo el salón. Lucía es la mujer más honesta que he conocido. Isabella levantó ligeramente una ceja. La confianza no es una prueba, Alejandro, dijo con tono suave. Las emociones no cambian los hechos. El ambiente se volvió aún más tenso. El líder del consejo estaba a punto de hablar nuevamente, cuando de repente la gran puerta del salón se abrió. Todos voltearon. Una joven sirvienta entró corriendo, visiblemente nerviosa. Era María. Los guardias intentaron detenerla, pero ella gritó. Esperen. Yo vi algo. El salón quedó completamente en silencio. El líder del consejo la miró con severidad. ¿Quién eres? María tragó saliva. Soy una sirvienta del castillo. Pero sé quién puso el collar en la habitación de la duquesa. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Alejandro frunció el ceño. Y por primera vez, la sonrisa de Isabella desapareció lentamente. Porque en ese momento entendió algo terrible. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y podría destruir todo lo que había planeado. El gran salón del castillo quedó en completo silencio después de que María habló. Los nobles del consejo se miraron entre ellos con sorpresa, mientras los guardias se quedaron inmóviles junto a las puertas. El líder del consejo golpeó suavemente la mesa con su bastón. «Acércate», ordenó con voz firme. «Y explica lo que acabas de decir». María caminó lentamente hacia el centro del salón. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza. Nunca en su vida había estado frente a tantos nobles importantes. Pero cuando miró a Lucía, recordó todas las veces que la duquesa había sido amable con los sirvientes. Eso le dio valor. «Anoche», comenzó María, «yo estaba llevando comida a los guardias del pasillo oeste. Cuando pasé cerca de la habitación de la duquesa, vi a alguien salir de allí». Los murmullos crecieron. El líder del consejo levantó la mano pidiendo silencio. «¿A quién viste?» María dudó un momento. Su mirada se movió lentamente hacia el lado donde estaba Isabella. El rostro de Isabella se tensó apenas. «Vi a la señorita Isabella», dijo finalmente, «salir de la habitación de la duquesa muy tarde por la noche». El salón estalló en murmullos. Isabella abrió los ojos con incredulidad. «Eso es ridículo», dijo rápidamente. «Esta chica está mintiendo». Pero María continuó hablando. «También vi algo más». El consejo la miró con atención. Cuando salió de la habitación, tenía algo brillante en la mano. El líder del consejo frunció el ceño. «¿Estás segura de lo que dices?» «Sí», respondió María. «No entendí lo que estaba pasando en ese momento, pero cuando escuché que el collar apareció en la habitación de la duquesa, comprendí todo». Isabella dio un paso adelante, claramente furiosa. «Esto es una mentira», exclamó. «¿De verdad van a creer la palabra de una simple sirvienta?» Uno de los nobles respondió con frialdad. «La verdad no depende del rango social». Las palabras resonaron en todo el salón. Alejandro observaba a Isabella con una mirada dura. «Isabella», dijo lentamente, «¿estuviste anoche cerca de la habitación de Lucía?» Por primera vez, Isabella no respondió de inmediato. Su mente buscaba una salida. «Yo estaba caminando por el castillo», dijo finalmente. «Pero jamás entré a su habitación». El líder del consejo miró a los guardias. «Registren la habitación de la señorita Isabella». Isabella se quedó completamente inmóvil. «No pueden hacer eso», protestó. Pero los guardias ya caminaban hacia la puerta. El salón estaba lleno de tensión. Nadie hablaba. Lucía observaba todo con el corazón acelerado. Alejandro permanecía de pie a su lado, con la mirada fija en Isabella. Después de varios minutos que parecieron eternos, los guardias regresaron. Uno de ellos llevaba algo en la mano. Era una pequeña bolsa de terciopelo. El líder del consejo la abrió lentamente. Dentro había varias joyas del tesoro del castillo, además de una llave pequeña. «Esta llave», dijo el guardia, «abre el cofre donde se guarda el collar».
Los murmullos se convirtieron en un verdadero escándalo. Isabella dio un paso atrás. «Esto es imposible», gritó. «Alguien está tratando de incriminarme». Pero esta vez nadie parecía creerle. El líder del consejo habló con voz grave. «Señorita Isabella de Montenegro, todo indica que usted robó el collar y trató de culpar a la duquesa Lucía». Isabella miró desesperadamente alrededor del salón. Pero ya no tenía aliados. Su plan perfecto se estaba derrumbando. Finalmente bajó la cabeza. «Yo solo quería lo que era mío», murmuró con amargura. «Ese lugar le pertenecía a mi familia». Alejandro respondió con firmeza. «El respeto y el amor no se heredan, se ganan». El consejo tomó una decisión rápidamente. Isabella de Montenegro será expulsada del castillo y su familia será informada de sus acciones. Los guardias se acercaron para escoltarla fuera del salón. Antes de irse, Isabella miró a Lucía con una mezcla de rabia y derrota. Pero Lucía no respondió con odio. Solo la miró con calma. Cuando Isabella finalmente salió del castillo, el gran salón quedó en silencio. Entonces el líder del consejo se levantó. «Duquesa Lucía», dijo con respeto, «ha quedado claro que usted es inocente». Los nobles inclinaron ligeramente la cabeza. «Le pedimos disculpas por haber dudado de usted». Lucía respiró profundamente, sintiendo que el peso que llevaba en el corazón desaparecía. Alejandro tomó su mano. «La verdad siempre encuentra su camino», dijo con una sonrisa. Los sirvientes comenzaron a sonreír y algunos incluso aplaudieron discretamente. Por primera vez desde que llegó al castillo, Lucía sintió que realmente pertenecía allí. Pero lo más importante no era el castillo, ni el título. Era la persona que estaba a su lado. Porque el poderoso duque que fingió ser pobre buscando amor, finalmente había encontrado algo que el dinero nunca podía comprar. Un corazón sincero. Y aunque muchos la habían rechazado en el pasado, fue la mujer más ignorada del pueblo quien terminó convirtiéndose en la duquesa más respetada del reino. Y su historia de amor apenas estaba comenzando, porque juntos descubrirían que el verdadero poder no está en la riqueza, sino en la bondad que una persona guarda en su corazón. El castillo de Valmont volvió poco a poco a la calma después del escándalo. Los rumores sobre el juicio se extendieron por todo el reino, pero ahora la historia era diferente. Ya no hablaban de una panadera sospechosa. Ahora hablaban de la duquesa que fue acusada injustamente y defendió su honor con dignidad. Los sirvientes del castillo comenzaron a verla con nuevos ojos. Antes la observaban con curiosidad o duda, pero ahora había respeto en sus miradas. Una mañana, mientras Lucía caminaba por el jardín del castillo, varios trabajadores estaban plantando nuevas flores cerca de la fuente. Uno de ellos levantó la cabeza al verla. «Buenos días, duquesa». Lucía sonrió con suavidad. «Buenos días». Para muchos de ellos era sorprendente que la duquesa siguiera siendo tan amable como cuando trabajaba en la panadería. No había cambiado su forma de hablar ni su manera de tratar a las personas. Eso fue lo que poco a poco empezó a conquistar a todos en el castillo. Pero aunque todo parecía tranquilo, Alejandro estaba pensando en algo importante. Aquella tarde llamó a Lucía al gran salón del castillo. Cuando ella llegó, el lugar estaba iluminado por decenas de velas y las enormes ventanas dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Lucía miró alrededor con curiosidad. ¿Ocurre algo? Alejandro caminó hacia ella con una pequeña sonrisa. Sí, algo que debía hacer hace mucho tiempo. Lucía lo miró confundida. Entonces Alejandro sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. El duque abrió la caja. Dentro había un anillo hermoso, con un diamante brillante en el centro. «Lucía», dijo Alejandro con una voz más suave de lo normal. «Cuando te conocí en aquella pequeña panadería, no eras una duquesa, y yo tampoco era un duque». Lucía recordó aquel día en el mercado, cuando lo defendió sin saber quién era. «Solo éramos dos personas», continuó él. «Dos personas que se encontraron en el momento correcto». Alejandro tomó su mano. «Me enseñaste algo que la riqueza nunca pudo darme. Me enseñaste lo que significa confiar, amar y creer en alguien». Luego se arrodilló frente a ella. Lucía llevó una mano a su boca, sorprendida. «Lucía, ¿aceptarías casarte conmigo?» Durante unos segundos el mundo pareció quedarse en silencio. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas.
Recordó su antigua vida en el pequeño pueblo, cuando la gente la ignoraba o la rechazaba. Nunca imaginó que algún día alguien la miraría con tanto amor. Sí, susurró finalmente. Alejandro sonrió con felicidad mientras colocaba el anillo en su dedo. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y varios sirvientes comenzaron a aplaudir. Lucía se sorprendió. ¿Ellos sabían? Alejandro rió ligeramente. Un poco. Los sirvientes habían ayudado a preparar la sorpresa. Incluso María, la joven que reveló la verdad en el juicio, estaba entre ellos sonriendo. Pero lo que Lucía no sabía era que la noticia del compromiso se estaba extendiendo rápidamente por el reino. Y no todos estaban felices. A cientos de kilómetros del castillo de Valmont, en una enorme mansión noble, un hombre mayor escuchaba la noticia con el rostro lleno de furia. Era el conde Montenegro, el padre de Isabella. Un mensajero acababa de terminar de hablar. Entonces, dijo el conde con voz fría. ¿Mi hija fue expulsada del castillo? Sí, mi señor. El conde apretó los puños. Y ahora el duque planea casarse con esa panadera. El mensajero bajó la mirada. El conde caminó lentamente hacia la ventana. Su familia había perdido honor, poder y una posible alianza con uno de los duques más importantes del reino. Eso no era algo que pudiera aceptar fácilmente. Valmont cree que esto ha terminado, murmuró con una sonrisa oscura. Luego miró al mensajero. Prepara los carruajes. El hombre quedó confundido. ¿A dónde iremos, mi señor? El conde respondió con una voz llena de determinación. Al castillo de Valmont. En ese momento, muy lejos de allí, Lucía y Alejandro caminaban juntos por los jardines iluminados por la luna, felices y tranquilos. No sabían que una nueva tormenta se estaba acercando. Porque aunque el amor había vencido una mentira, muy pronto tendría que enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso. Y esa batalla apenas estaba por comenzar. El viento soplaba fuerte aquella mañana en el castillo de Valmont. Los jardines estaban tranquilos, pero dentro del castillo todos se movían con rapidez. Los sirvientes preparaban el gran salón para la boda del duque Alejandro y Lucía. Después de todo lo que había pasado, finalmente llegaba el día en que sellarían su amor. Lucía estaba en su habitación mirando por la ventana. Llevaba un vestido blanco sencillo pero hermoso. No era el vestido más caro del reino, pero tenía algo especial. Había sido diseñado para ella con delicadeza y elegancia. Mientras una sirvienta acomodaba su cabello, Lucía respiró profundamente. Nunca imaginé que mi vida cambiaría así, dijo en voz baja. María, la joven sirvienta que había revelado la verdad en el juicio, sonrió. El castillo nunca había tenido una duquesa como usted. Lucía la miró con curiosidad. ¿Cómo? Una duquesa que saluda a todos, que escucha a los sirvientes, y que no olvida de dónde viene. Lucía sonrió con humildad. En ese momento, un guardia entró apresuradamente al pasillo y habló con otro sirviente. Algo parecía estar pasando. Minutos después, Alejandro entró en la habitación con el rostro serio. Lucía lo notó inmediatamente. ¿Qué ocurre? Alejandro suspiró. El conde Montenegro está aquí. El padre de Isabella había llegado al castillo. El ambiente cambió inmediatamente. El conde era un hombre poderoso y muy orgulloso. Muchos nobles lo respetaban, pero también lo temían. En el gran salón, el conde Montenegro esperaba con varios guardias a su lado. Su mirada era fría y calculadora. Cuando Alejandro entró, el conde habló con una voz dura. Duque Valmont, parece que has olvidado cómo funciona este mundo. Alejandro lo miró con firmeza. Si viniste a discutir el pasado, no tienes lugar aquí. El conde sonrió con desprecio. Mi hija fue humillada en tu castillo. Nuestra familia perdió honor, y tú planeas casarte con una campesina. Lucía entró en el salón en ese momento. Todos guardaron silencio. El conde la observó de arriba abajo con frialdad. Así que tú eres la mujer que cambió todo. Lucía no respondió con miedo. No vine a quitarle nada a su familia, dijo con calma. Solo amo a Alejandro. El conde soltó una pequeña risa. El amor, murmuró. El amor no gobierna reinos. Entonces caminó lentamente por el salón. Pero hoy he venido a ver algo con mis propios ojos. Miró a Alejandro. Quiero saber si realmente elegirás a esta mujer, incluso si eso significa perder alianzas, poder y respeto entre los nobles. El salón quedó completamente en silencio.
Era una decisión importante. Muchos nobles habrían elegido el poder. Pero Alejandro caminó hacia Lucía y tomó su mano. Cuando fingí ser pobre, dijo, descubrí algo que nunca había tenido. Una persona que me eligió sin saber quién era. Miró directamente al conde. Si tener poder significa perder eso, entonces no lo necesito. Las palabras resonaron en todo el salón. El conde Montenegro lo observó durante varios segundos. Luego algo inesperado ocurrió. El hombre comenzó a reír. No era una risa de burla, era una risa cansada. Tal vez, dijo finalmente, este mundo necesita más locos como tú. Todos quedaron sorprendidos. El conde miró nuevamente a Lucía. Defendiste tu honor, sobreviviste a las intrigas y aún sigues aquí. Luego suspiró. Mi hija eligió el camino equivocado, pero eso no significa que yo deba seguirlo. El conde se dio la vuelta. La boda puede continuar. Los murmullos llenaron el salón. Lucía respiró aliviada. Horas después, en los jardines del castillo, se celebró la boda. El sol brillaba. Las flores decoraban cada rincón y los invitados observaban mientras Alejandro y Lucía caminaban juntos hacia el altar. Cuando llegó el momento de decir sus votos, Alejandro habló primero. Busqué el amor en palacios y bailes, pero lo encontré en una pequeña panadería. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Y yo pensé que nadie me elegiría, hasta que llegó un hombre que fingía ser pobre. Los invitados rieron suavemente. El sacerdote levantó las manos. Por el poder que me ha sido concedido, los declaro esposo y esposa. Los aplausos llenaron los jardines. Alejandro tomó a Lucía en sus brazos y la besó mientras el castillo celebraba. Y así terminó la historia del poderoso duque que fingió ser pobre buscando amor. Porque al final descubrió algo que ni el oro ni los títulos pueden comprar. Un corazón sincero que lo eligió cuando no tenía nada. Y la mujer que todos habían rechazado terminó convirtiéndose en la duquesa más amada de todo el reino. Fin.